Está bueno el debate sobre los resultados de la elección del pasado domingo. Estamos ahora analizando esto que salió hoy en la conferencia matutina del presidente, una posible alianza con el PRI para hacer reformas constitucionales. Gibran, ¿del PRIAN al Primor? No, yo creo que el presidente le habla primero a la base priista, ¿no? López Obrador es el presidente que muchos de la base priista han querido tener y por eso sí, se ha desfondado. Y comparten ese electorado, por eso se ha desfondado al PRI de esa manera. Una segunda cosa es que a quien más le pesa esa invitación al diálogo es al actual presidente del PRI, que ya se quieren escabechar sus correligionarios, que ya están discutiendo que si lo va a sustituir Narro, Osorio Chong, Erubiel, están en eso. Entonces, lo que hace el presidente, creo, es darle otro empujoncito hacia allá, ¿no? Pero para que lo apoye. Y tres... ¿Hacia allá? ¿Hacia dónde es? ¿A que se vaya para afuera? Va a ser diputado federal, él. Sí, y creo que puede ser una especie de pivote para que algunos diputados del PRI se sumen al bloque mayoritario. Creo que es importante porque está en el ADN priista estar con el poder. Así como... Nació en el poder. Como en el Partido Verde huelen dinero y van corriendo detrás, en el PRI huelen poder y allá van. Y ahora, lo que hubo en estos resultados electorales deja muy claro dónde está el poder otorgado por la correlación de fuerzas sociales. Si viéramos nada más lo que pasó territorialmente, en los 300 distritos, la realidad es mucho más clara. No es esta cosa de mitades ni siquiera. Morena ganó 184 distritos con sus aliados. Y todo el viejo sistema de partidos, que estaba antes del surgimiento de Morena, PRI, PAN, PRD, los partidos del Pacto por México, más Movimiento Ciudadano, juntan entre todos 116 distritos. Bueno, porque entonces, los distritos te sobrerepresentan. Es ¿no? una... Por eso son los pluris, ¿no? Es un indicador de cómo está la correlación de fuerzas en cada parte del territorio. Pero a ver, nacional. Realpolitik hay que juntarse con el PRI, ni modo. Pero hombre, ¿cómo habló mal el presidente de las alianzas del PRIAN para sacar las reformas neoliberales? Yo creo que... Y ahora va a haber el Primor para echar para atrás las reformas neoliberales. Yo creo que el planteamiento es distinto. Que vengan los diputados del partido que sea, que coincidan con los valores, con los principios y con el programa de la Cuarta Transformación. Si quieren venir del PAN, también, lo dudo más. Pero de los priistas, hay algunos que todavía sienten el nacionalismo revolucionario y algo les toca el discurso del presidente López Obrador. Sí, sí. Ahora podría ser que esa facción del PRI tome un mayor protagonismo. Totalmente de acuerdo. El presidente tuvo la gran capacidad, Paula, de vaciar al PRD. El PRD ya quedó como un partido rémora, salvó el pellejo por muy poquito, pero... Por sí solo no ganó ni un distrito. No. O sea, fue muy buena la alianza para ellos porque salvaron Sobrevivieron. el registro. Pero yo creo que lo siguiente es vaciar al PRI, o sea, en esta estrategia, ¿no? Y sí es cierto que hay una afinidad ideológica de muchos priistas con el proyecto de Morena, ¿no? Yo creo que hay una afinidad ideológica y también hay que considerar que en México el tema de la disciplina partidista ya es más bien una entelequia, porque incluso dentro de Morena tuvimos en este periodo que recién termina gente que se pasó, gente que no votó como se alineó, etcétera. Creo que ahí pues es una cosa de hacer una buena chamba de investigación, de ver quiénes efectivamente pueden venirse por afinidad ideológica o por necesidad a juntarse con el proyecto. Ahora, ¿qué va a pasar con el PRI? Pues yo creo que pues, es el efectivamente, como dice Carlos, el gran perdedor de la contienda. O sea, sí me parece que es como esas series que debieron haber terminado hace 2 temporadas. O sea, yo sí creo que ya tiene un daño de marca, ¿no? O sea, sí, incluso en la coalición en la que uno podía votar por cada uno en lo individual, la gente sigue sin querer votar al PRI, ¿no? O sea, independientemente de que fuera exactamente el mismo candidato. O sea, creo que sí es un tema de que yo no pero estoy no les viendo fue capacidad. mal con la alianza. No, Paula. ellos No creo les que fue en nada términos mal. Son el gran ganador de la alianza. Justo en términos, con la bueno, alianza. el PRD porque vivió. Sí. O sea, van a tener para pagar sus deudas antes de retirarse del edificio. pero creo que el PRI
sí, o sea, el PRI sí no hubiera podido lograr nada sin la alianza, porque sí, la gente ya no vota al PRI. Bueno, a mí me parece muy interesante que como decía Carlos, de las 8 gobernaturas en juego, las perdieron todas. 7 para Morena y una al Verde, que en este caso es el mismo, porque era el candidato que apoyaba a la coalición gobernante. O sea, se están quedando con el electorado del PRI. Esa es la verdad, ¿no? Sí, ¿y quién es ese electorado? Pues sí. Pues lo ves en las encuestas muy claramente. Es la gente de más edad y de menos ingresos. Pues tiene ese sesgo, ¿no? Ese era el electorado del PRI y ahora es el electorado de Morena. Lo cual me lleva a la última ronda, por cierto. Carlos, desde el domingo lo decíamos, quien sí abandonó a la coalición gobernante fueron las clases medias. Y se ve claramente en la gran cantidad de alcaldías que perdió en las grandes ciudades, centros urbanos, donde hay una fuerte presencia de la clase media mexicana, Carlos. Sí, sin duda ahí creo un voto de castigo, probablemente sea del electorado urbano, digamos, ampliamente entendido, con cierto nivel de ingresos, cierto nivel de escolaridad, que fue un electorado que creo que sí estuvo dispuesto a darle una oportunidad a López Obrador en 2018, y pues por lo mismo, por no ser un electorado tan arraigado o de tanto tiempo, tan duro dentro de esta corriente, pues también era un electorado pues que evidentemente cuando las cosas se complicaran iba a ser el primero en abandonar. Además, digamos, en el caso de la Ciudad de México es muy interesante. La Ciudad de México siempre ha sido una ciudad de oposición. Por eso llegó el PRD en 97 al poder. Y ahora, digamos, después de mucho tiempo de haber sido un bastión López Obradorista, pues ahora la Ciudad de México vuelve a ser un lugar que vota de castigo, sea contra sus alcaldes, contra la jefa de gobierno, contra el presidente, sobre todo en la zona, digamos, como decías tú, bien Leo, en el flanco poniente de la ciudad, que son, bueno, pues las colonias efectivamente más afluentes. A mí me parece y por cierto, Carlos, los municipios conurbados con las alcaldías del poniente también se las lleva. Sí. Reapareció el corredor azul famoso. Sí. ¿No? Claro, o sea, hay que tener cuidado de no exagerar la nota, porque si uno ve desagregada la votación, eso no significa que Morena no haya tenido votos ahí. No. Ni que las oposiciones no hayan tenido votos en el flanco oriente de la ciudad. O sea, pero ganaron en 2018. Como que la ciudad está partida como Berlín en la Guerra Fría, para nada. No, bueno, pero hay que decirlo, en 2018 sí arrasaron. Tanto tanto en las alcaldías del poniente como en los municipios conurbados. Y en el Congreso. Sí, totalmente. Ahora fueron hacia la oposición, esos lugares, ¿no? Yo creo que esto es una señal de debilitamiento de alguna manera del atractivo electoral que para ciertos sectores sociales tiene Morena, y de ahí creo que también se explica esto que estábamos diciendo antes. Decía Gibran, y no podría estar yo más de acuerdo, que está en el ADN de los priistas querer estar en el poder. Yo solo complementaría, digamos, eso con la idea que también ha estado siempre en el ADN del López Obradorismo, darles la bienvenida. Y en efecto, digamos, no nada más por una afinidad ideológica, sobre todo, digamos, con el PRI clásico o el viejo PRI, y digamos todo lo que conocemos como la cultura del nacionalismo revolucionario, sino porque también en términos, digamos, de este cierto pragmatismo político, pues también se entienden o se pueden entender muy bien. Es interesante que ahora, digamos, veamos al López Obradorismo tratar de justificar el acercamiento con el Verde o incluso con el PRI. Digamos, a mí me da gusto dentro de todo, porque creo que es un momento muy sano y muy necesario como de pérdida de la inocencia o de fuera máscaras, ¿no? La cuarta va, decían al principio, y sí, ahora va pues con quien se pueda, con el Verde, con el PRI, con quien se deje. Esa es la política, pero no hay que ver mal eso, perdón. No es que lo con el Verde sí, porque el Verde es negocio. Déjame nada más decir mi idea. No es que lo vea mal, tú sabes perfecto que yo sé que así es la política, pero lo que me parece muy bien, para dejar de contarnos este cuento de la pureza ideológica o de la superioridad moral o nosotros somos diferentes. Queda claro con esto que son políticos haciendo política como todos los demás, y que la siguiente vez que quieran darse baños de pureza ellos o los otros, pues ya tenemos aquí, digamos, la evidencia, ¿no? Para decir, pues no es cierto, a la hora tú te podías dar esos baños de pureza cuando eras tan fuerte que no necesitabas los votos de los demás. Y antes pero ahora que ya no lo eres, ¿qué crees? Pues
Mario Delgado, como todos. ¿Qué dices? ¿No? Que podíamos darnos baños de pureza antes de la dirigencia de Mario Delgado, porque teníamos un partido con mística y, digamos, con ciertos mínimos de ética política. Después, a partir de la selección de candidatos de 2021, eso sí se acabó. Fue una decisión que tomó esa dirigencia, encabezada por Mario Delgado, que asimiló en varios lugares de la República a Morena con los otros partidos. Oigan, me queda un minuto. Veo, Gibran, que en las redes que dolió muchísimo entre los militantes de Morena lo que pasó en la Ciudad de México. Claro. ¿No? O sea, más que celebrar, digamos, lo que pasó con que se llevaron 12, 13 estados, dolió mucho lo de la Ciudad de México. Sí, dolió mucho. Yo creo que sí es un voto de castigo con razón. Yo sí estoy muy ofendido porque la izquierda en general no se tomó el tiempo de reflexionar públicamente lo que significó la tragedia del veto. Estoy realmente ofendido, no sé si con la administración nada más de Claudia Sheinbaum, si como izquierda partidista no afrontamos eso y los personajes que estuvieron ahí. No llamó a una reflexión colectiva. Y creo que eso costó. Ahora, por otra parte, la clase media siempre es la parte más volátil de los electorados. Sí, totalmente. Va y viene y por eso inclina la balanza para uno u otro lado. Y creo que es un llamado de atención sobre las necesidades y las demandas que hay en la Ciudad de México que se comparten en otros centros urbanos que también perdimos, como Puebla, como Guadalajara, como Zapopan, como Monterrey. Hermosillo, que ganó la gobernatura, la ganó la oposición, ¿no? Esa todavía está en disputa. Puebla, ¿no? En fin, ¿no? Pero Puebla, por ejemplo. Veracruz, o sea, sí hay varias. Ahí, sí. Ese electorado se ha ido por ahora, espero que regrese con el ejercicio de gobierno de la segunda mitad, pero sí es un llamado de atención. Y lo de la Ciudad de México, particularmente, creo que deberíamos tomárnoslo más en serio. No es una cosa de coyuntura. Hay que releer la historia reciente de la izquierda y sus gestiones. No queda bien Claudia Sheinbaum, posible candidata presidencial. Me quedan 30 segundos, Paula. Yo creo que sí, fue tan doloroso que no permitió aquilatar la expansión territorial de Morena. O sea, sí se perdió un bastión, a diferencia del Movimiento Ciudadano que mantuvo su ciudad con todo y la desastrosa gestión de Alfaro. Este Movimiento Ciudadano sí mantiene su ciudad y aparte se llama Monterrey. Creo que es como una colección de afrentas, ¿no? Es una colección de afrentas que la administración de López Obrador le dio a la clase media y le dio a la Ciudad de México, ¿no? O sea, al final estos recortes a la burocracia, pues a quienes mandaron a la calle fue a la gente que vivía aquí en la Ciudad de México. Es un buen punto, ¿eh? No lo había visto. Los golpes a los institutos de investigación, etcétera, a las ONGs, pues es el mundo donde reverbera esto es en la Ciudad de México, y ¿no? En las clases medias, y, claro. Sí. Y creo también que ahí sí no es un tema de guerra sucia de los medios, sino un tema de información y de castigo y de saber, de tener como más, con mayor cercanía como las afectaciones de las cosas que se hicieron de la política de López Obrador. Y entonces, pues ahí, efectivamente, yo creo que es un voto de castigo. Yo no creo que tanto a Claudia, yo creo que es un voto de castigo a Andrés Manuel. Muy bien, gracias por venir. Es un gustazo tenerlos aquí, Gibran, Paula. Nos vemos, Carlos. A ver si la semana que entra te tenemos aquí en el estudio. Hacemos una breve pausa. Viene Mauricio Mechulán para hablar de la visita de Kamala Harris a México.